Osmoralidad. Mantener la osmoralidad o el equilibrio de concentraciones radica en el paso de agua libremente por membranas y por ende cambian las concentraciones y se pueden alterar funciones celulares y del organismo en general. Osmosis y presión osmótica es la cantidad de presión necesaria para impedir la osmosis. Es directamente proporcional al número de partículas con actividad osmótica y a mayor presión osmótica va a haber un menor paso de agua. El 60% del peso corporal se subdivide en el líquido intracelular y el líquido extracelular. El líquido intracelular corresponde a un 40% del peso y el líquido extracelular corresponde a un 20% del peso. Y el líquido extracelular se subdivide en líquido intersticial y en plasma sanguíneo. Los mecanismos de termorregulación son radiación, pérdida o ganancia en forma de onda electromagnética, conducción, se pierde calor por contacto directo con un objeto más frío, convección, el calor se transfiere por el movimiento del aire o del agua sobre el cuerpo, y evaporación es el mecanismo de pérdida de calor más importante durante el ejercicio. La sangre se subdivide en plasma y en componentes celulares. Los componentes celulares a su vez se subdividen en glóbulos blancos, plaquetas y glóbulos rojos. Del total de la sangre, un 55% corresponde al plasma y un 45% a elementos figurados o componentes celulares. Y el plasma se subdivide en 1% de electrolitos, un 7% de proteínas y un 92% corresponde a agua. Generalidades del sistema endocrino. Es el conjunto de órganos y tejidos del organismo que segregan un tipo de sustancias llamadas hormonas que son liberadas al torrente sanguíneo y regulan algunas de estas funciones del cuerpo. Hormonas son sustancias químicas localizadas en las glándulas endocrinas. Básicamente funcionan como mensajeros químicos que transportan información de una célula a otra. Las células a las que llegan se llaman células blanco o células diana. Ellas tienen receptores de hormonas que activan un mecanismo de respuesta. Mecanismo de operación del sistema endocrino. Es un sistema de señales similar al del sistema nervioso, pero en este caso, en lugar de utilizar impulsos eléctricos a distancia, funciona exclusivamente por medio de sustancias, señales químicas. Actúa como una red de comunicación celular que responde a los estímulos liberando hormonas y es el encargado de diversas funciones metabólicas del organismo. Los órganos endocrinos también se denominan glándulas sin conducto o glándulas endocrinas, debido a que sus secreciones se liberan directamente en el torrente sanguíneo. Tipos de glándulas que existen en el sistema endocrino. Está el hipotálamo y la hipófisis, en donde el hipotálamo pertenece al cerebro y controla a la hipófisis canalizando mensajes que provienen del sistema nervioso autónomo. Glándula pineal, encargada de secretar la hormona melatonina. Controla los ciclos circadianos, fundamental en deportistas. Regula la secreción de otras hormonas. Tiroides, glándula que secreta hormonas claves en la regulación metabólica. Glándulas suprarrenales se ubican por sobre los riñones y se subdividen en corteza y médula. Gónadas, están los ovarios que liberan estrógeno y progesterona y testículos que liberan testosterona. Páncreas, intervienen en el metabolismo de la glucosa. Tipos de comunicación celular. Las hormonas pueden ejercer su función de manera local o a distancia. Los tipos de comunicación que existen son: comunicación autocrina, cuando la hormona actúa sobre la misma célula que la produce. Comunicación paracrina, cuando la hormona actúa sobre células contiguas. Comunicación endocrina, cuando la hormona actúa sobre células lejanas. Comunicación feromonal, cuando la hormona es producida por un individuo y ocupa de vehículo el aire para actuar en otros individuos de la misma especie. Comunicación neuroquinina, cuando la hormona es producida por neuronas y actúa sobre las células contiguas o alejadas. Tipo de hormonas y su mecanismo de acción. Las hormonas se clasifican según su naturaleza molecular en tres grandes grupos. Hormonas peptídicas están constituidas por cadenas de aminoácidos, oligopéptidos como la vasopresina o polipéptidos como la hormona del crecimiento. Este tipo de hormonas no pueden atravesar la membrana plasmática de la célula diana, por lo cual los receptores para estas hormonas se hallan en la superficie celular. Hormonas esteroides son solubles en lípidos, se difunden fácilmente hacia dentro de la célula diana, se une al receptor dentro de la célula y viaja hacia algún gen del ADN al que estimula su transcripción. Hormonas amínicas se derivan de los aminoácidos tirosina y triptófano. Principales hormonas:
Hormona del crecimiento o GH, estimula el crecimiento y reproducción celular. Vasopresina o ADH, incrementa la permeabilidad al agua. Melatonina, regula ciclos reproductivos, temporales y ciclos del sueño. Triiodotironina, estimula consumo de oxígeno y energía. Tiroxina, origina triiodotironina. Hormonas y ejercicio. ADH, reduce la cantidad de orina producida por los riñones, aumentando la reabsorción de agua. La adrenalina aumenta la frecuencia de contracción cardíaca, aumenta el aporte de sangre a los músculos y aumenta la glicemia. Insulina, es secretada en el páncreas en respuesta a los altos niveles de glucosa en sangre. Cortisol, los niveles aumentan considerablemente en rutinas de entrenamiento de alta intensidad, cardio y fuerza. En estos programas de periodos cortos de descanso y altos índices de lactato, los incrementos son mayores. GH, o hormona del crecimiento. La magnitud de liberación depende del tipo de ejercicio, anaeróbico o aeróbico, tipo de contracción, cantidad de musculatura implicada. El entrenamiento de fuerza agudo es el que más estimula su liberación. Testosterona es una hormona que ejerce efectos intensos en la síntesis proteica, contribuyendo a aumentar la masa muscular. Altos volúmenes, alta intensidad y descansos cortos. A largo plazo, 12 semanas, los niveles basales comienzan a aumentar.